Amigos, un placer recibirlo nuevamente en este su espacio de entrevista del portal de noticias Cactus 24. Les saluda como siempre Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, cuando hablamos de la crisis de salud que se vive en el país, uno de los casos emblemáticos de esta situación es la realidad que se enfrenta a diario en el Hospital José Manuel de los Ríos, mejor conocido como el Hospital JM de los Ríos, ubicado en Caracas, donde, por cierto, el 2021 fue otro año especialmente duro para familiares y los pacientes de este centro de atención pediátrica por el fallecimiento de 38 niños. Estamos hablando de 22 fallecidos en el servicio de hematología y 16 en el servicio de nefrología. Este hospital que fue fundado, amigos, recordemos, en 1937. Estamos hablando de 85 años que tiene este hospital en la vida pública, en el sector salud de nuestro país. Con el paso del tiempo, amigos, se convirtió en una referencia internacional en cuidado y tratamiento para los niños, niñas y adolescentes. Fue una referencia a nivel del continente. Es por ello que para conocer más a fondo de la crisis que atraviesa este centro de salud, especialmente en los últimos 15 años, hemos invitado a Uníades Urbina. Él es médico pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina y es director del Hospital JM de Los Ríos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jackson, por esta oportunidad y un honor estar contigo y con tus oyentes o videntes. Yo no sé cómo se llama ahora esto En las en redes las sociales, sí, sí. vale. Sí. Bueno, doctor, vamos a comenzar por la parte académica. Yo quiero que un poco para contextualizar a nuestros amigos de lo que está pasando en el Hospital JM de Los Ríos y recordando lo que dije comenzando esta entrevista, que el año pasado 38 niños perdieron la vida esperando trasplante y en lo que fue el primer trimestre de este año, de este 2022, ya van 3 niños que han muerto en el hospital por la paralización del programa de trasplante. Uno de los casos más recientes fue el del niño Milán Montilla, de 4 años de edad, quien perdió la vida esperando un trasplante de riñón en este hospital pediátrico. Por cierto, amigos, es el único hospital o centro de salud del país con equipos para dializar a niños. Es esto importante acotarlo, doctor. Pero bueno, creo, doctor, que debemos comenzar, como repito, por la parte didáctica, explicando a nuestros amigos, a nuestro público de Cactus 24, antes de entrar en detalle de la realidad de este centro médico, ¿cuáles son las razones o causas que pueden llevar a la muerte a los niños pacientes de nefrología y en el caso de los niños pacientes de hematología, a qué tipo de enfermedades se exponen que pueden poner en riesgo su vida? Sí, como bien dijiste, el Hospital de Niños JM Los Ríos fue, aunque todavía seguimos siendo, a pesar de la emergencia humanitaria compleja que vivimos, un hospital de referencia a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque cuando el hospital, como tú bien dijiste, ya tiene 83, 84 años, fuimos pioneros en Latinoamérica en lo que fue terapia intensiva pediátrica, lo que fue cardiología, ginecología infanto-juvenil, infectología, tratamiento de pacientes con HIV. En Venezuela, por supuesto, fuimos pioneros en la parte de tratamiento de niños con insuficiencia renal, en operación de corazón abierto, que sería cirugía cardiovascular, e incluso siguen viniendo, pero en aquel momento venían más gente, médicos de otros países a formarse en Venezuela para llevar la especialidad a esos países. Esa época de oro fue la época 70, 80 y hasta finales de los 90, donde teníamos pacientes que venían de las islas del Caribe, teníamos pacientes que venían a tratarse en el hospital de Panamá, de Costa Rica, de hasta de las Islas Canarias. Y en estos últimos 20 años, y más exactamente, como bien dijiste, en los últimos 15 años, el hospital ha venido cediendo sus espacios y decayendo en cuanto a la atención. ¿Por qué somos centro de referencia todavía nacional? Porque como tú bien le dijiste, somos el único hospital que hace diálisis en niños menores de 10 kilos. Es decir, en nuestro hospital podemos hacer diálisis en un recién nacido cuando hace falta, en un lactante menor. ¿Y cuáles son las consecuencias de que un niño tenga una insuficiencia renal? Un niño puede tener una insuficiencia renal por problemas congénitos, por problemas adquiridos. Es cuando el riñón empieza a fallar y necesita de una máquina para que sustituya eventualmente las funciones de limpieza del organismo que hace el riñón. Cuando ese paciente no se le hace la diálisis en el momento adecuado y en el tiempo determinado, ese organismo se va afectando y puede llevar a la muerte del paciente. Y
la parte de hemato-oncología, que también fuimos pioneros en Latinoamérica en tener posgrado en hematología y oncología, que son dos posgrados distintos, en adultos uno solo, pero nosotros por la característica propia de los niños son dos especialidades distintas. También sufren por algún motivo, porque eso ya se sabe que en el genoma humano viene un gen que clic en algún momento se dispara y el paciente puede hacer una leucemia, puede hacer un tumor, y entonces los trasplantes de médula ósea que se atienden en el hospital de niños y se hacían solamente en privado, pues también pueden llevar a la muerte si no se hacen a tiempo y en el momento adecuado. Estos dos trasplantes, el de riñón y el de médula ósea, igual que el resto de los trasplantes, que sería hígado y córnea, que son los únicos que se hacen en Venezuela, están desde hace 4 años suspendidos por el gobierno nacional. Quiere decir que los niños están en una larga lista de espera y en esa lista larga de espera estamos viendo cómo van falleciendo porque no se les da solución definitiva a su problema. Claro, claro, doctor. Y esto ha tenido respuesta internacional. Es el caso en estos últimos 15 años, la respuesta que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del año 2018, que otorgó medidas cautelares a favor de los pacientes de la unidad de nefrología pediátrica de este hospital. Bueno, primero se obtuvieron las medidas cautelares para los pacientes de nefrología porque se estaban muriendo. Tú das 22 o 18 en el año pasado, pero es que el año anterior también murieron 15 y en el año anterior murieron 8 porque no se limpiaban las máquinas, no se le hacía mantenimiento. Entonces, se está convirtiendo como una normalización. ¡Ay, se murieron los niños! No, no es un número que se muere, es una familia que queda destruida. Claro. Niño que no puede desarrollar sus capacidades y eso, a pesar de las medidas cautelares, que por lo menos se visibiliza el problema que existe con los pacientes pediátricos en Venezuela y con todos los pacientes en el resto de los hospitales de adultos, el asunto es que la Comisión Interamericana hace unas recomendaciones que el gobierno nacional, que el Ejecutivo Nacional está en la obligación de cumplir esas recomendaciones porque para algo somos signatarios los diferentes pactos de convenciones de derechos humanos y de los niños. Pero el Estado venezolano hace oídos sordos, mira al cielo y finge demencia y siguen pasando estas terribles muertes en nuestros pacientes. Claro, doctor, porque, a eso quería referirme, porque estamos hablando de medidas cautelares que se otorgaron en 2018, pero también se otorgaron otras medidas cautelares en 2019, que fueron extensivas a los 13 servicios identificados del Hospital de los Niños. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan fuerte, cuál es la problemática tan fuerte? Porque es contradictorio, ¿no? Que tenga un organismo que está en el extranjero pedir a un gobierno que atienda en cuestiones de salud, que dé respuesta en cuestiones de salud a ciudadanos que son de ese país. Y en especial es más delicado cuando estamos hablando de niños que necesitan trasplante. ¿Qué ha hecho el Estado venezolano para garantizar los derechos humanos de estos niños y adolescentes? ¿Cuál es la respuesta que han dado? Lo que ha hecho es seguir violando los derechos porque eso es un maltrato infantil, si lo vamos a lo más específico, porque cuando la Constitución de la República te dice en el artículo 83 que la salud es gratuita, universal y debe procurar darla a toda la población, el Estado venezolano incumple ese mandato de la Constitución. Por lo tanto, el Estado venezolano, el Ejecutivo Nacional, se convierte en un violador de los derechos de la vida de los pacientes al no dar respuesta efectiva. ¿Y cuál es la respuesta? Nada, mirar para el techo y fingir demencia, como digo yo, porque Venezuela, Jackson, es el país de los países de Latinoamérica, de la región, que asigna menos recursos para salud. La Organización Mundial de la Salud habla que para tener un sistema de salud medianamente aceptable, cada país debería asignar el 6% del Producto Interno Bruto en salud. Venezuela, de acuerdo a los reportes de la Oficina Panamericana de la Salud, Salud de las Américas 2019, apenas aporta el 1.5% para los 28 millones de habitantes que vamos quedando en Venezuela. Y de ese 1.5% no lo invierten de manera adecuada, porque entonces empiezan a poner cosas que no está aceptada por la norma ISO 2000 en Venezuela. Por ejemplo, el hospital de niños que nos ocupa. El hospital de niños, un buen día a alguien se le ocurrió, un director de turno, porque ahí cambian de director como cambiar de camisa. Yo he estado 2 veces en la dirección, pero como daba respuesta y exigía, pues no les interesaba.
Por ejemplo, pusieron puertas de vidrio por todos lados. La norma dice que no se debe poner puertas de vidrio en los hospitales, y menos en una ciudad sísmica como Caracas, porque entonces le ponen sensores automáticos con el alto flujo de pacientes, no hay mantenimiento, todas las puertas están desvencijadas, están rotas. Entonces hicieron inversión, sí, pero indebida. Forraron las paredes de planta baja de drywall. Está prohibido porque drywall atrae sucio, se acumula entre la pared y el drywall una cantidad de bacterias y gérmenes, no se puede lavar como si fuera una pared con pintura epóxica. Claro. Entonces hacen inversiones, pero no consulta con el personal de salud que hace vida en ese hospital. Entonces dicen, sí, invertimos, pero no de la forma adecuada, y es dinero del Estado que se pierde, además de toda la corrupción que, dicho por el mismo Estado venezolano, ha sucedido con el manejo de la salud en Venezuela. Así es. Bueno, amigos, estamos conversando con Uníades Urbina. Él es pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina y es director del Hospital JM de Los Ríos. Nuestro tema, actualizando cuál es la situación de este hospital de niños con los que está en el centro de Caracas, en Caracas específicamente, pero bueno, su realidad. Pero un poco retomando el tema de los trasplantes, y cuando le pregunté cuál es la respuesta del Estado, cuál es la respuesta del gobierno, que el presidente de la República, Nicolás Maduro, días antes de elecciones municipales y regionales que se realizaron en noviembre, él anunció un plan para retomar el servicio de trasplante. ¿Qué paso ha dado el gobierno nacional en ese sentido? Bueno, el Ejecutivo Nacional habló de que iban a abrir una clínica en El Paraíso para iniciar trasplante, porque aquí en Venezuela el asunto es que el trasplante que está suspendido es de cadáver a vivo, que es lo más común, porque de vivo a vivo cuesta más, no hay tradición de esa cultura, y son muy pocos y son excesivamente costosos cuando hay que hacerlo a nivel privado. Pero entonces hicieron el anuncio, pero hasta ahí no se ha sabido más nada. El Comité Nacional de Trasplantes está desarticulado porque prácticamente lo eliminaron. Entonces hicieron un anuncio, como todo lo que hacen, o como casi todo, anuncian, como digo yo, vamos a comprar, vamos a hacer, vamos a realizar, pero ni compran, ni hacen, ni realizan. Entonces le dan falsas expectativas a la población y seguimos teniendo muertes porque no se solucionan el problema definitivamente. Y algo más grave aún, Jackson, aquellas personas, aquellos niños que tuvieron la suerte, porque hay que tener suerte en este país para que le hagan un trasplante renal en estas condiciones de país, están perdiendo los órganos porque tampoco hay el tratamiento para evitar el rechazo que hace el organismo. Entonces muchos de esos niños y adultos o se están muriendo o tienen que emigrar a otro país para poder asegurar su vida. Sí, esa era otra pregunta que le iba a hacer. Por ejemplo, la dotación de insumos médicos, ¿cuál es la realidad? Por ejemplo, un elemento que es importante, que son los inmunosupresores y los antibióticos de primera línea para atacar las infecciones. ¿Eso cuál es la dotación? ¿Eso lo tienen a mano los pacientes o cuesta mucho? ¿O son los familiares que tienen que buscar ese tipo de medicamentos? Debido al poco aporte que hace el gobierno nacional para la salud, que repito, de acuerdo a la cifra de la Oficina Panamericana de Salud, es apenas el 1.5%, en Venezuela, en Latinoamérica, inclusive estamos por detrás de Haití, que es el país más pobre de la región. Una persona que se enferma y va a un hospital, entre comillas, público, tiene que poner de su bolsillo más del 70% de los gastos que significa estar enfermo en un hospital. El hospital te da la cama, si es que hay cama, porque hay un déficit de camas de hospitalización más del 45% en Venezuela. Entonces, una vez que tú tienes la cama, los estudios radiológicos tienen que pagarlo el paciente. Los medicamentos, la mayoría tiene que pagarlo el paciente. Los exámenes de laboratorio tiene que pagarlo el paciente. La comida en el hospital de niños, que toda la vida le dábamos comida al binomio, madre e hijo, tampoco se le da comida. Entonces, no estamos hablando de una salud gratuita, estamos hablando de una salud privatizada por el gobierno revolucionario de Venezuela. Entonces, todo eso significa una erogación de una gente que usualmente es muy pobre, que usualmente viene del interior de la República, porque si Caracas está mal, yo no les quiero contar cómo están los hospitales del interior de la República, que yo los visito con regularidad cuando voy a dar clase, alguna conferencia o algo. Entonces, y teniendo en consideración que el Hospital de Niños de Caracas, las pocas camas que tiene, porque de 420 camas apenas tenemos 90 camas funcionantes, el 60% de los pacientes vienen del interior de la República, porque seguimos teniendo algunas especialidades que no lo hay en el interior de la República. Claro, y uno como ciudadano común, doctor, uno se preocupa
o es afectado cotidianamente por estos bajones eléctricos, los llamados apagones. ¿Qué pasa en una institución como el Hospital JM Los Ríos, donde, bueno, la situación de la vida de los niños está en riesgo con estos bajones eléctricos? ¿El hospital tiene plantas para atacar esta situación? ¿Cuál es la realidad en ese sentido de la energía eléctrica, el agua en este centro de salud para niños? Después del apagón, del mega apagón que tuvimos en el 2018, creo, si mal no recuerdo, que hubo muertes en todos los hospitales, incluyendo el Hospital Niño, por causa de ese apagón que duró días. El Hospital de Niños siempre ha tenido una planta, pero una planta que de donde estamos, que estamos del año 58, ya dio su vida útil, una planta de gasoil que no hace el switch inmediato, se iba la luz y había que salir corriendo, cruzar una media cuadra, porque el Hospital de Niños es una cuadra completa en el sentido longitudinal. Entonces, bueno, finalmente hace 2 años se colocó una planta que la donó la gente de la UNICEF, quirofancia y terapia intensiva, que de paso ya está cerrada. El resto del hospital está apagado cuando se va la luz. Entonces, se han hecho algunas mejoras, pero tarde. No tenemos nosotros que esperar que se mueran niños, que se mueran pacientes en quirófano para poder accionar y poner finalmente una planta. Esa planta la estábamos pidiendo desde hace más de 10 años, pero la planta que se había asignado al Hospital de Niños, conseguida por el ministro de turno de Energía con la ministra Sader, terminó en el hospital militar para el piso donde iba a llegar el presidente Chávez cuando lo trajeron de Cuba. Entonces cambiaron una planta eléctrica para atender a más de 500,000 niños que veíamos en esa época en el Hospital de Niños para beneficiar un paciente en el Hospital Militar. Bien delicada esta situación, doctor, que nos está comentando. Hay otra situación que quisiera que enlazáramos, y yo creo que este es el punto donde lo podemos hacer, es cómo afectó o cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a estas personas, a estos pacientes, a estos familiares que necesariamente tienen que ir a hacerse presente en este hospital para hacerse su respectivo tratamiento. Eso ha influido, ha generado más problemas que son, bueno, por supuesto soluciones no va a generar, pero ¿cuáles son los problemas puntuales que han enfrentado a las personas en este marco de la pandemia del COVID-19? Sí, en el marco de la pandemia COVID-19, afortunadamente, por algún motivo que nadie sabe, Venezuela no fue tan golpeada en cuanto a número de casos y muertes como países vecinos tan cercanos como Colombia, Ecuador o Brasil. Sin embargo, en los hospitales venezolanos no se tenía, y lo dijo la OMS y se cumplió, no estábamos preparados con la emergencia humanitaria que tenemos cursando hace más de 10 años para atender un gran contingente de pacientes. Hubo un momento en la peor etapa de la pandemia en Venezuela que los hospitales se saturaron. Afortunadamente la pandemia ha ido cediendo en cuanto a números de casos y de gravedad, sobre todo, que son los que están en los hospitales, pero realmente el Hospital de Niños de Caracas no está preparado para, sin embargo, seguimos para atender pacientes y sin embargo los estamos atendiendo. Por ejemplo, 2 días antes de que decretaran pandemia en Venezuela, cerraron la unidad de terapia intensiva. En el momento peor de la pandemia, con las cepas delta que eran muy agresivas, un 9% de los pacientes terminaban en terapia intensiva. En el Hospital de Niños se pudo atender un paciente en la terapia intensiva cerrada. Y es fecha, después de 2 años, que sigue cerrada la terapia intensiva. Entonces han hecho una serie de cosas sobre la marcha, no programadas, que entonces lo que han hecho es alterar el funcionamiento real del principal centro pediátrico del país. Claro. Amigos, repito, estamos conversando con el doctor Unidades Urbina, pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina y es director del Hospital JM de Los Ríos. Doctor, aprovechando que usted está en este ambiente de todo lo que es la situación, está informado de todo lo que es la parte hospitalaria y enlazando, repito, ya haciendo esa transición de lo que es la problemática del Hospital JM de Los Ríos a lo que es la pandemia del COVID-19, para sacarle, bueno, aprovechar que usted está aquí con nosotros y maneja esa información. ¿Qué porcentaje de población está vacunada actualmente contra la COVID-19? ¿Ha sido eficiente este procedimiento que han llevado las autoridades? Y en el caso de los niños, ¿cómo usted ese proceso de vacunación?
No, realmente ha sido un proceso desde el inicio y fue la crítica que le hicimos desde la Academia Nacional de Medicina, una crítica constructiva al Ejecutivo Nacional, al Ministerio Popular de la Salud. Primero, politizaron las vacunas. Empezaron a decir, y hay evidencia de eso en la prensa, usted lo debe saber, que empezaron a pedir carné de la patria para vacunar a las personas. Luego se supo que empezaron a vacunar a los grupos no prioritarios, por ejemplo, a los asambleístas. Ojo, no es que ahí no haya necesidad, pero un asambleísta no tiene prioridad sobre los pacientes de tercera edad, sobre los niños que en ese momento no se podían vacunar porque no había autorización, o sobre el personal de salud. Eso hizo que Venezuela tenga la pavorosa cifra de 15% de los muertos por coronavirus sea específicamente los médicos, porque la OMS dijo hay que proteger al personal de salud, que son los que van a recibir a los pacientes en los hospitales. En Venezuela no hubo equipos de protección individual, no había guantes suficientes ni mascarillas, y eso hizo que 15% de los médicos, que de los muertos totales por coronavirus, fueran del personal médico, y si le sumamos el resto del personal de salud, bioanalistas, enfermeras, la cifra es espantosa. Cuando en los otros países como España, que tiene una cantidad mayor de casos de coronavirus, o en otros países llegaba a 2 a 3%, si acaso, los médicos fallecidos. Aquí tuvimos en un momento 15, que después bajó a 11 cuando aumentó la cifra. Entonces, no se hicieron las cosas de manera adecuada, y las vacunas, que es la pregunta específica que me estás haciendo, aunque el gobierno nacional en algún momento dijo que teníamos a 102%, no sé dónde sacaron ese 2% por encima de un 100% que es el total, es una información poco cierta, porque de acuerdo a la página oficial de la Oficina Panamericana de la Salud, Venezuela hasta el viernes pasado, cada viernes la OPS actualiza la cifra, tenemos con la pauta completa, que serían 2 vacunas, de acuerdo a lo que se utiliza en Venezuela, apenas al 49.7% de la población vacunada. Redondeemos en 50%. Después de tener desde febrero vacunando al país, no puede ser que apenas llevemos apenas el 50%. Quiere decir que cada vez que usted está hablando con una persona, tiene que sospechar que esa otra mitad no está vacunada. Por lo tanto, tenemos que insistir en las medidas de bioseguridad. Claro. Doctor, y otra pregunta que se hacen muchas personas con este tema de los refuerzos de las vacunas. ¿Cuántos refuerzos son necesarios hasta el momento que ustedes como médico den garantía de que la persona tiene una baja posibilidad de contagiarse? Estamos hablando de que el gobierno habla de hasta 4 dosis. ¿Cuál es el criterio que ustedes manejan? Sí, las vacunas que se están utilizando a nivel mundial, ha habido una cosa muy reciente, apenas tenemos 1 año y pico con estas vacunas, se ha visto que a partir de los 6 meses de las 2 dosis empiezan a bajar los niveles de protección del organismo. Por lo tanto, se recomienda que entre 4 y 6 meses haya que poner una tercera, y probablemente ya en los Estados Unidos se habla de una 4ª dosis. Pero no es que nos vamos a vacunar, como dijo el Ejecutivo Nacional, cada 4 meses. Por lo pronto hay que poner una tercera dosis a los 4 o 6 meses después de su segunda dosis. De todas formas, el tiempo nos irá dando hacia dónde vamos a agarrar, y se están desarrollando nuevas vacunas tratando de que la inmunidad que produzcan en el organismo sea más duradera. Pero fíjense ustedes, con la vacuna de la influenza, ya que se ha desarrollado muy bien, tenemos que vacunarnos una vez al año. Probablemente ese va a ser el futuro de las vacunas contra coronavirus. Claro, doctor, ya estamos finalizando, pero insistiendo con este tema de las vacunas, también está el tema de la prudencia de las personas, porque Sí. en los últimos meses se ha registrado, por supuesto, una disminución de casos en el país, y bueno, las vacunas de alguna manera han servido para contener la expansión de esta enfermedad, pero en la ciudadanía se ha perdido de alguna manera el miedo a la COVID-19 y se quiere como normalizar o gripalizar, como se dice, a esta enfermedad. Hay un riesgo de repunte de esta pandemia en nuestro país si no se siguen cumpliendo las medidas de bioseguridad. Totalmente, lo que tú bien dices, cuando una población está sometida a un estrés porque tuvo un terremoto, porque hubo un incendio masivo, y en este caso la pandemia, la gente se va acostumbrando a que, bueno, ya yo no salgo tanto, o me reúno con el vecino. Entonces poco a poco se va perdiendo ese temor a enfermarse, y más ahora con la cepa Omicron, que en la fase aguda ha sido mucho más leve que la cepa delta y las cepas anteriores, pero no por eso deja de producir muertos. Entonces, la idea es, el llamado es a que la gente sepa
que la pandemia sigue activa, no se ha controlado ni a nivel mundial y menos en Venezuela. Lo que pasa es que los casos aquí, como está centralizada los diagnósticos a nivel ejecutivo nacional, el ejecutivo nacional suelta la cifra y recoge la cifra a conveniencia. Antes de Navidad bajaron los casos, cosa que no fue real. Antes de Carnaval bajaron los casos. Entonces la gente siente que aquí se podemos relajar y nos preocupa mucho, como tú lo dijiste, vemos a la gente en los supermercados, están yendo a conciertos, no se cumplen las medidas de restricción y eso es parte de compromiso individual, compromiso colectivo, pero ojo, yo también tengo como Estado que mantener las medidas de supervisión. No puede ser que la Guardia Nacional o los policías, quienes toca cuidar a la población, hagan la vista gorda cuando ven estos despelotes que se forman en muchos restaurantes o en ¿cierto? Entonces hay que recordar a la gente que no hay que esperar que haya un repunte, que aumenten las cifras de muertos para decir, oye, tenemos que cuidarnos, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que vacunarnos, el gobierno tiene que aumentar la cifra de vacunación porque solamente llegando a un 70, un 80 o un 90% de la población vacunada es que podemos hablar realmente de lo que se llama efecto rebaño, que yo con la población que vacuné estoy protegiendo a los que no puedo vacunar por algún motivo, por edad o por patología y entonces eso hace que los que están vacunados, como se enferman menos o menos grave, protegen a los que no están vacunados. Así es, doctor. Bueno, ya llegamos al final de nuestro espacio. Espero que nuestro público le podemos haber respondido, aclarado muchas situaciones sobre Hospital JM Los Ríos y por supuesto sobre lo actual de la COVID-19. Palabra de despedida, doctor. Ya nos vamos. Bueno, primero agradecerte la invitación y segundo que la gente confíe en los médicos venezolanos formados en las universidades tradicionales. Estamos para servirles y a pesar del terrible situación que se vive puertas adentro en los hospitales, la mística de todo el personal de salud hace que esos centros hospitalarios se mantengan funcionando aunque el pueblo tenga que comprar más del 70% de su bolsillo los insumos que hacen falta para los hospitales.